A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo en este momento desde Venezuela, Lechería, Barcelona, Puerto de la Cruz y Guanta, zona norte del estado Anzoátegui, para toda Venezuela y el mundo, por nuestro canal 7 de Intercable, streaming, Roku, aplicación Lorine y nuestro canal YouTube. Hoy tenemos por fin a alguien que deseamos tener. Esto era puro economistas, políticos, gente que tiene temas importantes, pero la medicina y la salud es lo más importante que tiene el ser humano. Sin salud no hay absolutamente nada. Tenemos el gusto que hoy está con nosotros un médico de dilatada trayectoria, con técnicas nuevas, prácticamente se podrían decir. No son a lo mejor las más antiguas, ya tienen a lo mejor más de una década, pero nuestro invitado de hoy nos va a hablar extensamente sobre esa materia que domina a la perfección porque es un especialista a carta cabal en esa materia. Con nosotros el doctor Luis Carlos López. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. El doctor Luis Carlos López tiene una especialidad que tiene que ver con algo que se denomina ozono. Luis Carlos, por favor, ¿qué le puedes decir a todos nuestros televidentes sobre el ozono? Explica, porque realmente eres un especialista y en el estudio ninguno es especialista, salvo Dolores, que le has aplicado el ozono a ella. Por favor, las cámaras son tuyas. El ozono es un gas. Está catalogado como una de las primeras sustancias más reactivas del planeta. Cuando nosotros lo aplicamos en el organismo, dependiendo de las concentraciones, ya pasamos a la ozonoterapia. Pero sigue siendo un gas. ¿Qué tiene el gas? Netamente oxígeno. Lo que pasa es que la estructura molecular del oxígeno, que nos enseñan en el liceo, en la escuela, es O2, y el ozono en sí es O3, es decir, tiene un átomo más en su estructura molecular y eso es lo que lo hace muy reactivo. Y al ponerlo dentro del organismo por las distintas vías que se vayan a poner y dependiendo de lo que nosotros queremos lograr desde el punto de vista terapéutico, entonces vamos a tener una reacción específica. Eso es lo que es el ozono. Eso es el gas. Eso es el ozono. ¿Desde cuándo existe en la medicina el ozono? Los primeros ensayos se hicieron en la Primera Guerra Mundial. Hay una anécdota importante. Entre la primera y se consolidaron más en la Segunda Guerra Mundial. Cuando existe este tipo de conflictos, el dinero va encaminado mucho más hacia la parte balística que la misma parte de alimentación, medicina, este tipo. Entonces necesitaban
se necesitaban una estructura que ayudara a evitar las gangrenas en los miembros inferiores a los heridos de guerra. Explosiones, Ajá, balas, etcétera, ese etcétera. tipo de situaciones. Y entonces, de acuerdo a estudios que se venían haciendo desde hace muchísimo tiempo, incorporaron a estos pacientes o los primeros ensayos. Siempre las guerras traen como consecuencia hacer algunos estudios que quizás muchas veces no son aprobados como tienen que ser por todas las de la ley. Quizás Ese protocolo. el protocolo, sí. exacto. Ahorita sí es un poco más complejo, pero antes no, antes se agarraba en esas situaciones tan complejas para hacer ciertos estudios. Entonces, el ozono comenzaron a aplicarlos para control de infecciones por su alto poder que tiene como bacteriostático, viricida, fungicida, es decir, mata todos los microorganismos dependiendo de la concentración a la cual nosotros y la vía de administración. Entonces, eso fue lo que ellos intentaron hacer en ese momento, tener algo que sea económico, porque ¿qué se necesita? Una bombona de oxígeno y un equipo para producir el ozono. El ozono se produce en el momento que se va a aplicar por las distintas vías. Y que sea eficaz y barato. Entonces, el ozono cumplía con esas normativas. Con esa normativa. Entonces, sí, tuvo mucho auge. Primero comenzaron a aplicárselo a las personas que formaban parte de los prisioneros de guerra, y después se dieron cuenta que los prisioneros de guerra se curaban más rápido y mejor que los aliados. Entonces comenzaron a hacer los ensayos con los aliados también para mejorarle la salud. En esa época estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Estamos 45, hablando, exacto, que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. exacto, 43, 44, 45. Estamos hablando de hace prácticamente 80 años. Sí, Ajá. hace mucho tiempo, vuelvo y repito, fueron los primeros ensayos. ¿Y cómo se Ya. aplicaba en ese momento, hace 80 años atrás, Sí, el también ozono? inyectado o en cámaras. Era una de las principales y que ahorita, en la actualidad, se sigue poniendo. Cámara, hablamos de un dispositivo como una bolsa que sea resistente al ozono, y en donde está la infección, impregnarlo con el gas de ozono. Y eso hace una reacción allí. ¿Es algo externo o es interno? Es que hay distintas vías ¿Es de invasivo? administración. Sí, hay aplicación de ozonos invasivos, hay aplicación de ozono que son de uso externo. A medida que fueron avanzando en las investigaciones y en los estudios, líneas de investigación de casi todo el mundo comenzaron a aplicar y hacer estudios dirigidos ya a personas, y es cuando comienza a incorporarse como una terapia complementaria, no alternativa, una terapia complementaria, es decir, que va a coadyuvar a los otros tratamientos que se le aplican a un paciente. Por ejemplo, un paciente con pie diabético en la actualidad, Ujú. que tiene un problema serio de infección en el miembro inferior con una úlcera, que tiene un problema de circulación, el ozono, dependiendo la vía que nosotros vamos a estar aplicándolo, va a tener un efecto terapéutico importante. Control de infección, mejora circulación, oxigena el tejido. Entonces, nada más con eso vamos a tener una mejoría bien importante, importantísima. Sí. ¿Desde cuándo llega el ozono a Latinoamérica y a Venezuela? Formalmente. Uno de los, hablando un poco de historia, ¿no? Claro. De los países de Latinoamérica que estuvo mayor auge fue en Cuba. ¿Por qué? Porque los cubanos o los médicos cubanos, siempre ha habido un intercambio con el gobierno cubano con distintos países en intercambio de conocimiento, de médicos, apoyando. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a apoyar algunos médicos en Rusia, Alemania, en todos estos países donde eran afines desde el punto de vista político, y mandaron a sus médicos allá. Los médicos de allá, cuando regresaron a Cuba, se dieron cuenta, hay una terapia, porque ahorita por la globalización de la información, todo corre, lo que se dice aquí puede estar en China en En menos este mismo momento te están viendo en el mundo completo. Eso es correcto, pero antes no. Entonces, cuando regresaron los médicos a Cuba, comenzaron a decir, mira, hay una terapia que es económica,
y tiene muy buenos efectos terapéuticos y sobre todo económicos. Vamos a implementarlo aquí. Y es cuando se crea un sistema nacional en Cuba para el estudio de la ozonoterapia, es decir, tropicalizando los tratamientos y ajustando los tratamientos. Fueron estudios de utilización de ozono para hernias discales, ozono en la onicomicosis, ozono en distintas patologías, líneas de investigación. Nace el Centro de Investigaciones de Ozonoterapia en Cuba, que tiene 60 años ya, 60 y pico, ya funcionando. Muchos años. Sí, muchos años. Y allí es la cuna del ozono en Latinoamérica, ahí en Cuba. ¿Qué pasa? Cuando comienza a darse toda la información que se comienza a correr desde el punto de vista de noticias, de lo fácil que podemos dar la información de un sitio a otro, es que comienzan a salir este tipo de terapias a flor, que ya tienen muchos años, que no se conocía, y que ahora es cuando comienza a imprimir. Bueno, ahora es relativo, pues yo tengo 15 años trabajando con esto. No tengo poquito tiempo. 15 ¿Y antes? Años. Antes existía 5 años antes, 10 años antes, 15 años antes, en Sí. Venezuela. No, en Venezuela había muy poco que practicaban la terapia de ozono. Sí se aplicaba en gente que había estudiado o que había tenido conocimiento de esta terapia en Cuba, en Alemania, sobre todo en Alemania. Y también. hacia Latinoamérica, ninguna nación, Argentina, Sí, Perú, Chile. Cuando en mis inicios, que yo comencé a buscar la información del ozono, mis primeros conocimientos los obtuve Colombia y Argentina. Estaban más avanzados en la aplicación de la terapia de ozono que aquí en Venezuela. Aquí no se usaba mucho. También por el tema político, por muchas razones. Sí. Por muchas razones yo buscando los conocimientos de ozono estuve en Argentina y estuve en Colombia. Y después me di cuenta, mira, donde saben más de ozono es en Cuba. Yo me voy para Cuba y allá me fui. Ya vamos a hablar sobre tu medicina, tu experiencia en Cuba. Señores, con nosotros el doctor Luis Carlos López, Pericana. ¿De dónde es ese apellido Pericana? Del Pilar. Del Pilar. ¿Estado? Anzoátegui, Pilar de Anzoátegui. Díselo a tu cámara. Así el Pilar, con Sí, sí. orgullo. Ya venimos con el doctor López. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo. Con Silva Russo. De vuelta con el doctor Luis Carlos López, doctor especialista en ozono. Para la teleaudiencia que nos está viendo por el canal 7 de Intercable, por Roku, por streaming, por Instagram y por nuestro canal YouTube. El doctor Luis Carlos López, él es especialista en ozono y nos estaba diciendo que él se especializó en la isla de Cuba. Doctor López, por favor, ¿qué experiencia tuvo allá? ¿Cuántos años tuvo? ¿Qué estudió? En Cuba hice lo que es la formación básica. Estuve trabajando como año y medio acá en Venezuela con los pocos conocimientos que pude adquirir allá y después me fui un tiempo para la formación superior en ozonoterapia clínica. De allí viajé de nuevo a Argentina a actualizaciones y la última vez que estuve buscando el conocimiento fue en Alemania en el 2018, fue la última vez que pude salir para buscar algo de actualizaciones y conocimiento de esto aquí en Alemania. En Cuba fue en mis inicios. Estoy entendiendo por lo que usted dice, doctor López, que dichos estudios están en las universidades en esas naciones y son aceptadas por las academias de medicina en esas naciones. Hay sociedades científicas aprobadas en más de 67 países. Hay algunos... Inclusive Venezuela. En Venezuela hay una legalización muy reciente que a través del tema del COVID, cuando se presentó la Hace 3 pandemia, años ya. ajá,
Uno de los asesores de la presidencia, desde el punto de vista médico, abrió la posibilidad de los avances que se estaban teniendo a nivel mundial con la terapia de ozono, sobre todo en la activación del sistema inmunológico y la disminución de la mortalidad por la utilización de esta terapia. Allí se le dio un poquito más de auge, un poquito más de conocimiento aquí en Venezuela. Estamos hablando de 3 años atrás, yo tengo ya 15 aquí en Venezuela trabajando con eso. Y es cuando ya comienza a hacerse toda la legalización que se está haciendo desde el punto de vista de la terapia. Entonces, se utiliza en ese entonces, con el tema de la legalización, a través del ministerio fue que comenzaron a hacer diplomados, a hacer estudios avalados por distintas universidades, de la cual yo formo parte de uno de los profesores que forma parte de los que están formando los pacientes, los médicos aquí. Y bueno, todavía está en crecimiento eso, la legalización total, porque hay mucho choque con respecto a sociedades científicas. A lo viejo y a lo nuevo. Eso es correcto. Entonces muchos lo llaman que esto es una terapia que no tiene estudio científico, terapias que no tiene un aval, quizás no tenga lo riguroso de otras especialidades. De otras ciencias. De otras ciencias, exacto, pero estudios científicos sí, es simplemente uno se mete por los buscadores y hay más de 6.000 publicaciones científicas de esto. Y con el tema del COVID, Italia, España, Rusia y Alemania y China son pioneros en investigaciones recientes del 2010, 2020, En 2021 en el área de... Doctor López, ese tema que nos afecta a todos y que cambió la vida en el planeta, el COVID, a todos, a cualquier sociedad en menos mayor grado, ¿cómo se puede atacar a través del ozono el COVID? Ya. Primero, una de las grandes bondades y grandes beneficios que tiene la ozonoterapia es que él equilibra el sistema inmunológico. Cuando el organismo está en equilibrio, está presto a defenderse a lo que venga. Mejor, claro. ¿Verdad? Cuando digo en equilibrio, no es que el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico puede estar deprimido abajo, donde debería estar, sobre todo en aquellos pacientes inmunosuprimidos, pacientes con HIV, pacientes con tipo de inmunosupresión. Entonces son presas muy fácil de caer en enfermedad. Oportunistas, claro. Ajá. O pacientes que tienen el sistema inmunológico activo, arriba. Entonces, en tratar de defender el organismo, entonces comienzan a producirle lesiones, que era lo que pasaba con el COVID. Una de las cosas que pasaba en el COVID es lo que llaman la tormenta de citoquina. Yo me imaginaba, yo haciendo los estudios y estudiando un poco las cuestiones, es como si a uno le dan una K-47, una ametralladora, y le ponen una venda en los ojos, y le dicen, por allí va a venir alguien que va a matarte. Si tú tienes el arma aquí, cuando tú escuchas un ruidito, lo que comienzas a disparar, con los ojos cerrados, sin ver. ¿Verdad? Eso era lo que pasaba, hacía el sistema inmunológico. El sistema inmunológico estaba en presencia de un virus que él no sabía manejarlo, el sistema inmunológico no podía manejarlo, no tenía la capacidad, y él se exacerbaba para tratar de controlar esa infección y todo lo que estaba produciendo. Entonces comenzaba a producir un conjunto de citoquinas, un conjunto de elementos para que en un momento determinado nos iban a ayudar, pero básicamente lo que nos estaba era destruyendo. Entonces dañaba el pulmón, dañaba el cerebro, dañaba el hígado, dañaba todo esto. Entonces el ozono, cuando le ponemos la terapia de ozono, simplemente equilibra lo que está muy alto aquí, entonces es como quitarle la venda. Y si viene, bueno, viene este no le voy a disparar, le voy a disparar a este, que este sí es el que viene a atentar contra mí. ¿De qué forma se pone a un paciente que sufre de COVID
el ozono. Antes me dio usted el ejemplo de una lesión en una rodilla. Para el COVID, que es el organismo completo, ¿cómo se aplica el COVID? En ese caso. Las aplicaciones de ozono son localizadas en un sitio cuando yo quiero tener un efecto allí. Dolor en la cervical, dolor en la cintura a nivel de las hernias lumbares, dolor en la rodilla, dolor en el manguito rotador. Se pone directamente allí. Esa es una aplicación local y efecto local. ¿Con una inyectadora? Inyectadora, sí. Uno llega, aborda la articulación y ahí aplica. La otra es la aplicación sistémica, es decir, que tiene en todo el organismo. Se pone principalmente por insuflación rectal, una pequeña sonda de Nelatón, se meten 10 centímetros en la ampolla rectal y allí se aplica el gas de ozono. Eso hace a través de la circulación enterohepática y va a producir segundos mensajeros, pasa al hígado y ahí se distribuye en todos lados. Lo mismo que ocurre cuando se le aplica a un niño con fiebre un medicamento por la vía del recto, o una Novalcina o cualquier otro para bajarle la fiebre. El viejo Octalidón para los viejitos de antes. Eso es correcto. Entonces, es una vía tan valiosa la vía rectal como la vía oral. Esa es por allí, es una de las mejores aplicaciones porque va rápido al torrente circulatorio, va rápido atacando hígado, mejorando la actividad del hígado y sistema inmunológico y la parte del intestino. La otra es la autohemoterapia mayor. Saca cierta cantidad de sangre, se liga con ozono y después esa sangre, ya reaccionada con el ozono, se vuelve a aplicar en las vías venosas. Eso más o menos tiene una cantidad de 100 mayor. Los últimos estudios hablan de si logramos hacer 90 cc de sangre reaccionada con ozono, ya podemos hablar de autohemoterapia mayor. Generalmente 120, 200, 250, hasta allí. Hay unas actualizaciones más recientes donde utilizan mucha más cantidad de sangre, pero todavía hay sociedades científicas a nivel mundial que no están aprobadas. La otra es autohemoterapia menor. Se saca sangre, se liga con ozono, se rompe el glóbulo rojo y se inyecta intramuscular. Esa es como una autovacuna. Entonces, esa también es muy valiosa porque esa es la que actúa directamente en el sistema inmunológico, mucho más rápido. Cuando nosotros tenemos un cuerpo extraño dentro del organismo, lo primero que van a salir es la defensa del organismo desde el punto de vista celular y más tardío desde el punto de vista enzimático. Es decir, para defendernos de cualquier noxa, de cualquier problema de virus, hongo, de bacteria, de lo que sea, primero las defensas, el sistema inmunológico celular y después viene el enzimático o lo que producen estos tipos de elementos. Bueno, el ozono equilibra a través del hematoma que hacemos, la sangre inyectada en el músculo produce una serie de reacciones que no nada más vaya en contra del hematoma, sino va activándose en todo el organismo. Doctor, ¿hay un porcentaje de efectividad por estadística en cuanto a casos positivos de 100 pacientes? Lo que pasa es que aquí en Venezuela no se están llevando las estadísticas. Las estadísticas que están son estadísticas personales. Realmente, alguna línea de investigación que te lleva una estadística, pero ese es uno de los grandes problemas que hay en la legalización de la cuestión de la terapia, porque no se han hecho las estadísticas reales como tienen que ser. Pero es una ayuda y es un apoyo para los que sufren el COVID. Muchísimo, muchísimo. Yo, en mi caso yo atendí más de 180 personas. ¿Y su estadística personal qué dijo? De los pacientes que yo atendí, digo, no me encargué total en un 100% de la terapia, porque como dije anteriormente, es una terapia complementaria. El internista, el neumonólogo, que hagan lo que tengan que hacer, que yo me encargo de hacer de ellos lo que saben, yo no me meto con el trabajo de ellos y yo hago lo que yo sé con respecto al COVID. Ozono, megadosis de vitamina C, esa es otra que se está usando muchísimo, hasta inclusive para el cáncer, los que se niegan a aplicarse quimioterapia, altas dosis de vitamina C y con eso podemos mejorar. Es muy irresponsable de mi parte decir,
yo como formado en una universidad como médico decir, no te hagas la quimio, Claro. hazte Hazte esto, esto. no, realmente no. Sí. Eso es una decisión personal de cada quien que decida. Y, bueno, no te vas a hacer nada. Bueno, aquí está una alternativa, aquí hay Sí. una cosa que podemos ayudar. Sí. Doctor, el tiempo en televisión es dictatorial. Sí. Tengo a los coordinadores que hacen más señas que un mono perdido. Ya volvemos con el doctor Luis Carlos López, médico especialista en ozono. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. Estamos de vuelta con el doctor Luis Carlos López, médico cirujano, pero es especialista en ozono. Doctor López, hay muchas preguntas. En medicina se dice siempre que 2 y 2 no son 4, Exacto. Exacto. para lo que somos. Siempre se habla sobre ese tema, ¿no? El ozono es una especialidad que no es invasiva, ¿cierto? Es que Prácticamente. sí, lo que pasa es el término. O sea, no se abre el cuerpo, no se opera, no es invasivo. No. Lo que pasa es que el término de invasivo, cuando nosotros atravesamos la piel, ya estamos hablando de un término invasivo desde el punto de vista médico, Sí. ¿verdad? Claro. Entonces, Hasta con una jeringa. con una jeringa, exacto. Ahí se puede, ahí ya estamos hablando de que es invasivo. Cuando nosotros aplicamos ozono, por ejemplo, para los dolores en columna por cervicalgia o lumbalgia, pacientes que tengan dolores en la zona lumbar con hernias discales o simplemente no tengan hernia, se le aplica intramuscular paravertebral al lado de la columna y allí se aplica el ozono. Tenemos que aplicarlo dentro de la musculatura profundo allí. Entonces ya ahí eso es Sí. invasivo. Se hace sin aparato, con un aparato. No, con un aparato. Varias agujas a la vez, una sola aguja a la vez. No, más o una menos. aguja. Vamos, uno, Ok. está el aparato que crea. Acostado el paciente. Sí. Ajá. Está la bombona de oxígeno, tiene la conexión del oxígeno puro, 100% medicinal, hacia el productor de ozono. Puede ser grande, puede ser pequeño, depende, hay miles de marcas. De allí se produce el ozono dependiendo de la concentración a la cual yo voy a trabajar. Porque no es lo mismo yo utilizar el ozono para matar una infección, a utilizar un ozono para mejorar circulación, o utilizar el ozono para estimular una herida para cerrarla, o como antiinflamatorio. Todo tiene una concentración específica. Es el mismo ozono, pero va a variar la concentración. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero lograr, es la vía de administración y la concentración a la cual yo voy a trabajar. Dentro de toda Venezuela, ¿dónde existen los especialistas de ozono? ¿Caracas, el Zulia? ¿Por toda Venezuela o andan más o menos? No, ahorita en toda Venezuela. ¿Existe una sociedad Sí. Aquí de hay una médicos que aplican sociedad ozono? venezolana de ozonoterapia clínica. Sí, Ah, sí existe. pero hay una legalidad entonces. Sí, es que lo que pasa es que es muy reciente. Aquí en Venezuela es muy reciente la legalidad. ¿Y cuántos especialistas tiene? Yo he dado clases. Estimado. Yo he dado clase en 5 cortes del diplomado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, y un promedio de entre 18 y 25 participantes, 5 cortes. La Universidad Central también tiene un diplomado de ozonoterapia clínica, también con muy buen nivel, porque somos los mismos que tenemos mucha experiencia Y en el estado la Zulia, terapia. por lo menos, que está la Luz, o en los Andes, que está la ULA. No recuerdo si en... Pero si sí en los están por Andes, toda pero Venezuela. por todas. Por ejemplo, a mí me llegan pacientes que viven en Caracas. Yo lo que hago es revisar algunos de los chicos, de los Ujú. colegas a los cuales les di clase, que estén en la zona, en distintas zonas,
y lo refiero. Y los Mira, refiere. tengo un paciente con esta patología, le estoy haciendo esto, tú lo evalúas y ya si están en Caracas, en Maracay, en Maracaibo, en Cabimas, en Trujillo, en Mérida, en San Carlos, en todas partes de Venezuela hay alguien que está aplicando ozono con buena formación. Sí. Vamos a hablar sobre un tema, porque toda especialización tiene pro y tiene contra. ¿Cuáles serían los pros del ozono? Bien, los pros o las grandes ventajas que tiene el ozono es que es una terapia, como dije anteriormente, es una terapia complementaria, no choca con ningún tipo de tratamiento de otra especialidad, con ninguno. Con lo único que pudiese chocar es con la vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un antirradical libre, un antioxidante por excelencia. Y el ozono, cuando entra dentro del organismo, entra como un radical libre. Entonces, no es que hace daño, es simplemente que la vitamina C se come el efecto del ozono. Entonces, lo ideal es aplicar el ozono un día distinto a la aplicación de vitamina C, sobre todo la megadosis de vitamina C. Porque cuando yo hablo de megadosis de vitamina C, estamos hablando de mínimo 10 gramos de vitamina C. Podemos llegar en pacientes con cáncer hasta 50 gramos de vitamina C. ¿Eso es diario? Eso es semanal. Semanal. Generalmente los protocolos son semanales. Entonces, cuando uno le dice a un médico alopático, un médico convencional, no, yo voy a poner 10 gramos de vitamina C, que yo lo pongo de manera preventiva, no necesariamente tiene que estar enfermo, sino de manera preventiva. Pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a poner tanta cantidad? Sí, eso está, vamos a estudiarlo. Vamos a ver cuál es la biodisponibilidad del fármaco, o en este caso de la vitamina. ¿Qué tipo de vitamina es? Una vitamina hidrosoluble. Eso lo maneja el riñón perfectamente. Ah, bueno, el riñón está dañado. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero del resto es perfectamente manejable. Fíjese, hay una anécdota o una cuestión importante. Cuando salió el COVID, yo leí unos protocolos de tratamiento de la Sociedad Científica Médica de Shanghái, en China. Y ellos ponían como protocolo de tratamiento parte de la ozonoterapia y la alta dosis de vitamina C. Y cuando digo alta dosis, que ellos ponían 100 a 150 miligramos por kilogramo de peso. Ellos recomendaban 35 gramos, 45 gramos, 20 gramos, de acuerdo a lo que pesara la persona. Y aquí en la terapia le ponían, en la terapia intensiva, 1000 miligramos o 1 gramo. Y los estudios de los chinos decían, ponle 35 gramos. Yo digo, pero si eso ya está establecido, ¿quiénes fueron los primeros que se tropezaron con el COVID? Los chinos. ¿Quiénes fueron los primeros que se encontraron con esa enfermedad? Los chinos. ¿Quiénes batallaron primero con esa enfermedad? Los chinos. Y ellos tienen un estudio y quien lo está poniendo no es alguien que está invitando, es la Sociedad Científica de Shanghái, los médicos de Shanghái. Y no lo hacían. Doctor López, en los hospitales públicos, en la medicina pública, ¿se aplica ozono? No. ¿Por qué no? No es que, vea, en algunos CDI sí lo están aplicando. Y en los hospitales públicos, los del ministerio, no se está aplicando. Es que tiene que haber un consenso y tener conocimiento de la terapia, porque yo personalmente me he tropezado con médicos, con colegas que te dicen, eso no sirve, no te lo pongas porque eso no sirve. Está bien, yo respeto lo que tú digas. Pero Dame no son especialistas ellos. Yo les digo, dame Claro. dos justificaciones que para que tú digas que no sirve, que yo te puedo dar 100 para que veas que sí sirve. Y no tienen argumento. Entonces, el desconocimiento de la terapia no es el principal aval para decir que no existe y que no sirva. Porque yo no puedo hablar de alguien si yo no la conozco. Así Yo es. prefiero quedarme callado. No, mira, yo no puedo decir. Yo me he tropezado con médicos que son muy responsables en decir, yo no sé si eso sirve. Si tú te lo has puesto
y te ha prestado, sigue por allí, no importa. Porque cuando uno le dice al paciente, tú vas a seguir con lo que te pone el cardiólogo, tú vas a seguir lo que te pone el internista, tú vas a seguir lo que te pone el geriatra, tú vas a seguir con todo el medicamento, y aparte de eso te vas a hacer esto, porque esto no choca con lo que tú estás haciendo, es uno respetar al colega, y que es lo que más uno quiere, que lo respeten a uno también. Porque si ellos son médicos, yo soy médico también. Yo soy médico cirujano graduado de la Universidad de Oriente en el 99. Y tengo poniendo Ozono 15 años. Sí. A lo mejor siempre hay una resistencia natural de todos los gremios a lo nuevo. Exacto. Sí, entonces, lo cual significa que no es que no sirva, sino que es el miedo a conocer la nueva tecnología, la nueva ciencia o los nuevos avances que existen en el mundo. Y el mundo hoy en día está globalizado totalmente. Lo que me llama la atención es que debe haber alguna línea gubernamental por desconocimiento, por no actualizarse, etcétera. Siempre hay mil causas. Pero yo tengo amigos y tengo familiares que desde hace muchos años usan ozono, fundamentalmente para las causas y las lesiones que usted dijo antes. Hernias discales. Las lesiones osteomusculares. Sí. Ese es el caballito de batalla aquí y en todos lados. Diario. Diario. Eso es lo que yo Y más dijo veo. algo muy importante, doctor López, que no está contraindicado contra ninguna otra enfermedad, o sea, que no existe nada que no se pueda unir a el ozono. Sí, exacto. Hay varias contraindicaciones que hay que tener cuidado. Uno es el favismo, la de vitamina C, que es que no se debe ligar. ¿Favismo qué es, doctor? Es una enfermedad donde hay una deficiencia de una enzima que protege al glóbulo rojo de la acción de los radicales libres. Entonces, como el ozono entra como un radical libre, va a matar, a dañar el glóbulo rojo. ¿Se lo come? Ajá, sí, lo destruye. Lo destruye, exacto. Eso en un paciente con esta condición o esta enfermedad no se le puede, contraindicado totalmente. Yo tengo 17 años, tengo 20 años, 23 años de graduado de médico. El favismo lo conozco por los libros. No he visto ningún paciente con favismo. No es común. No es común. No es común, y aquí en Venezuela no. Es excepción. Exacto. Todavía yo no me he tropezado con ninguno. Y el que padece esa enfermedad lo sabe desde chiquitico. Sí. Desde chiquitico no lo puede. La otra es unos problemas de tiroides que no estén controladas. Lo demás es contraindicación relativa y es simplemente el especialista el que va a decir, sí te lo puedo poner, o vamos a esperar, vamos a hacer esto, regulamos esto y te lo ponemos. Pero la mayoría de todas las patologías, no. Qué bueno. Ya volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Carlos López. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado, doctor Luis Carlos López, médico cirujano, especialista en la materia de ozono, la aplicación de ozono, ozonoterapia. Ajá. Doctor López, antes de que sigamos en este tema, porque es apasionante y es interesante, y usted obviamente es un apasionado de ese tema porque lo ejerce, porque cree en él como Sí, médico cirujano, totalmente. como estudioso, ha hecho cursos, tiene la valía, tiene la experticia y le ha funcionado con sus pacientes. Así Si no, no estuviese allí. si no estuviera ahí, ¿verdad? Y lo Exactamente. buscan. Díganos sus coordenadas, dónde trabaja, dónde está su clínica, sus redes, o sea, para que lo busquen, porque luego se nos escapa el tiempo Claro. y luego me va a abrazar y yo lo voy a abrazar, nos vamos a despedir y no va a decirle por esa cámara sus coordenadas, sus redes. Yo estoy en la avenida principal de Lechería, en el centro comercial Coconut Center, en planta baja. Allí está Unidad de Ozonoterapia y Plasma. Las redes sociales, Unidad Ozonoplasma.
tanto en Twitter como en Instagram, como el correo, todo unidad Ozonoplasma. Allí estoy yo ubicado, Perfecto. todos los días. Así será. Bueno, es médico. Sí, todos los Juramento días. hipocrático, eso es todos los días a cualquier hora. Ahí Eso es ningún correcto. médico lo puede. Mire, doctor López, muchas veces las guerras, me cuentan a mí que no soy médico, muchas veces la guerra y las resistencias vienen por los costos. ¿Cómo son los costos en el área del ozono? Depende donde yo puedo hablar con cierta propiedad como conocedor de algunas áreas fuera del estado, de cuánto se cobra. Depende, es como toda sociedad médica y depende donde esté ubicado el consultorio, donde esté las capacidades que tenga el terapeuta, son los niveles de costo. Pero estamos hablando de que una terapia, una aplicación de ozono para hernias discales, son terapias consecutivas una vez a la semana que se aplican, o 2 veces por semana, dependiendo del grado del dolor. 25, 30, 40 dólares o al cambio. La aplicación. La aplicación. La automoterapia mayor, que allá sí es un aparataje mucho mayor y dependiendo la técnica que utilicen, está entre 60, 70, pero en Caracas, por ejemplo, están cobrando 180, 200 dólares por cada aplicación. Y se hacen 8 aplicaciones, se deberían de hacer 8 aplicaciones para nosotros poder lograr un efecto. Pero para los que tenemos tantas amistades y tantas familias, y encima por aquí llegan muchas denuncias siempre a la televisión, los médicos por una simple consulta en cualquier especialidad, las consultas van desde 40, 50, 60, 70, 80 dólares la simple consulta. No es para aplicar absolutamente nada, sino la simple consulta para, y lo más seguro es que después sean enviados para un especialista, ¿no? O el especialista a lo mejor le da otra cita, lo cual significa que el ozono de una u otra forma es mucho más económico. Sí, cómo no. Es que no es, si nosotros vemos, parece que es lo que yo le digo a muchos de mis pacientes. Tú tienes una patología, por ejemplo, con algunos que están en la especialidad de traumatología o que trabajan dolor de columna. Cuando te van a aplicar un medicamento, esteroide, analgésico antiinflamatorio, relajante muscular, protector gástrico, por allí nada más son 4 tipos de fármacos. Y si nosotros podemos utilizar, más las consultas, por supuesto, del médico. Si nosotros una vez a la semana y por 6 semanas consecutivas estamos aplicando una terapia que en los primeros estadios pudiésemos tomar algo, no esteroide, porque esa es la última herramienta que yo utilizaría por los problemas que trae. Trato de evitar lo posible la utilización de esteroides. Entonces, inicialmente, como no chocan, podemos utilizar estos fármacos y después vamos quitándolos paulatinamente. No tomes el analgésico, si no te duele, no tomas el analgésico. Elimínalo. Sí, pero eso es que el paciente no lo va a tomar porque ya no, entonces ya tú estás evitando la gastritis que te produce el medicamento. Mira, este tipo de terapia, el choque mayor es con la industria farmacológica. No tanto ni siquiera con el Por con fin el lo médico, dijo, doctor. con la industria Por fin lo dijo, farmacológica. pero ¿por qué tardó tanto en decirlo? Si todos los televidentes saben que hay aquí una Sí. guerra de eso. Eso es correcto. Claro. La industria farmacológica es un monstruo Total y absoluto. económico tan grande que ningún tipo de terapia pudiese que vaya a mejorar una patología en gran medida y que sea de bajo costo, ellos lo van a aprobar. Porque el enemigo es el bajo costo. Exacto. Ese es el enemigo Ese es y uno hay de los- que vencerlo siempre. Eso es. Cuénteme algo, usted que es especialista. Obviamente todos sabemos que los esteroides tienen una consecuencia Ujú. en el organismo, biológica. ¿Qué consecuencias puede tener el ozono? La peor consecuencia que puede tener el ozono, si se aplica con el conocimiento adecuado, es decir, un profesional que estudió y que sabe aplicarlo en la forma y en el sitio adecuado, es que no tenga efecto.
Eso es todo. Eso es lo peor que puede pasar. Es decir, simplemente no me sirvió para mí. Por ejemplo, las estadísticas son claras. Las estadísticas de dolores, sobre todo en la parte lumbar, por hernias discales, que también fue una controversia que tuve con unos traumatólogos, que me decían, tú estás estafando a la gente. ¿Por qué? Porque tú le estás engañando, porque tú no estás curando una hernia discal. Yo le digo, ¿a qué va el paciente con hernia a tu consultorio? A tratar la hernia. No, va a tratar el dolor. A mi consultorio va a tratar el dolor. Yo le corrijo el dolor. Las estadísticas son claras. El proceso quirúrgico en una hernia discal, cuando la operan, dependiendo del grado, el tipo de lesión que tenga, pero está más o menos entre un 40 y un 50% los que obtienen una mejoría total, o bastante. Y el resto no tiene mejoría, siguen con el dolor, siguen con la molestia, siguen con la dificultad. Cuando nosotros hablamos del ozono, las estadísticas son de 70-80% que mejoran el dolor, teniendo la hernia. Entonces, ¿quién engaña a quién? Yo voy a meter a quirófano a un paciente para operarle una hernia. Para ver si sale bien. Para que siga con el dolor. Y para ver si sale bien. Ese es el tema. Entonces, hay otras ramas de la medicina que te pueden ir en contra del dolor. Que sigue con la hernia, sí, tiene que el fisioterapeuta es fundamental, el fisiatra, las terapias de ozono, todo esto, la medicina ocupacional, que es cómo tiene que sentarse bien, la posición, el tamaño de la mesa donde va a trabajar, todo eso está involucrado en esto y es un conjunto. Y si todos trabajamos en conjunto, va el paciente a estar bien. ¿Ve? Entonces, ese es un gran problema. Yo mejoro el dolor. Yo no opero. Pero yo he tenido pacientes que le digo, tú tienes que operarte. Porque no es que, no, yo te voy a quitar ese dolor, claro, usted no se va, no. Usted tiene un grado de lesión tan grande que usted tiene que operarse. Usted tiene que ir al cirujano para que se opere, porque tiene que hacerlo. Porque es imperativo, claro. Yo he evitado en mi consultorio 9 casos de amputación, con diagnóstico de amputación de miembro inferior por úlceras varicosas o por pie diabético. 9. ¿Y los ha salvado? Sí, que no le han amputado. Pero he tenido pacientes que le digo, usted tiene que ir para allá porque más importante es su vida y su salud, claro, que la pierna. Porque aquí no podemos hacer nada, no podemos. Me ha tocado decirlo, sí, muy duro. Decirle a un paciente que viene con las esperanzas, usted me va a salvar la pierna. Y cuando uno lo analiza, lo ve los ecos y ve la situación y dice, mira, no puedo, no hay forma. Yo tengo a alguien conocido, un doctor, que me dijo que él tiene como 4 o 5 hernias discales, ¿no? Y que se hizo hace unos años atrás esa aplicación de ozono, con agujas en la espalda, en las vértebras. Y me explicaba que él tuvo bien durante 5 años, que sufrió de nuevo porque aumentó 25 kilos. Entonces, evidentemente, el peso tiene que ver con la zona lumbar, con las vértebras. Y de hecho, hay aplicaciones que hacen los traumatólogos, dentro de los que nosotros le hemos dado clases, hay traumatólogos, la mayoría son traumatólogos, y cirujanos, neurocirujano, y que ponen el ozono y el plasma directamente en la vértebra. Allí, eso no lo hago yo. Que se encarguen ellos, que son quirúrgicos, en meterlo a quirófano, un arco de C, imágenes, una aguja, y llegan al disco y ahí lo ponen, lo aplican. Ellos que se encarguen. Y sí se hace. Sí, se hace, y con éxito, claro. Con unos éxitos avasallantes con respecto a mejorar la calidad de... Dígame algo, ¿el ozono en los niños es algo normal o no? ¿O es ya para gente de cierta edad, con ciertas lesiones, o se puede aplicar también en los niños? Por ejemplo, mi mamá tiene 84 años. La mía tiene 93. Y yo le pongo ozono, y a mi papá que tiene 85 le pongo ozono las veces que yo pueda. De hecho, mi mamá le dio 3 veces COVID y fue un día de malestar. Pero en lo que el COVID todavía no habían reportado el primer caso aquí en Venezuela, yo comencé megadosis de vitamina C y ozonoterapia vía rectal, porque las venas de ellas son muy, muy débiles. Y les dio por encimita. Suavemente. Diabética, gordita y tercera edad. Mi amada.
Ajá. Ajá. Pero Por ejemplo, cuénteme mi mamá, algo sobre los niños. Ajá. Hay los pediatras, sí, dentro del diplomado que se da en estas universidades que nombré anteriormente, sí hay clase que les dan de aplicación de ozono en niños, desde neonato, desde recién nacido. Ajá. Yo lo he aplicado en niños, sí, pero a mis nietas, pues yo tengo 3 nietas, pero a 2 de ellas se los he puesto, y a algunos sobrinos, familia, porque yo no soy pediatra. El pediatra sí es el encargado de ponerle tratamiento a los niños, pero de que se pone, sí. Uno de los avances importantes o de los beneficios del ozono en la parte de pediatría son en los pacientes con condición de Asperger. Es increíble cómo mejoran solamente poniéndole con una manguerita en el recto. Bastante. Doctor, va a ser un invitado permanente aquí. Bueno, Es un tema interesante. El ser humano tiene que estar abierto a las evoluciones de la vida, de las materias, de los cambios en la medicina y en todas las otras áreas. Y la medicina, todos sabemos que 2 y 2 no son 4, así que deben aceptar esa evolución. Para la disfunción eréctil, con problemas de circulación a nivel de allí, acuérdense que los cuerpos cavernosos se llenan de sangre. Sí. Ayuda un mundo. Acevedo, estás oyendo, eso es contigo. Señores, con nosotros el doctor Luis Carlos López. Hasta una próxima oportunidad. El mercadito de la fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más Más. Y mucho más. El mercadito de las frutas presentó. con Silva Russo. Siempre lo nuestro.